Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de noviembre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos qué pasó entonces la semana pasada, donde acciones internacionales continúan con impulso alcista en medio de optimismo económico y política expansiva del Banco Central Europeo. Recordemos que durante jornadas anteriores el Banco Central Europeo bajó tasa de interés de 0,5 a 0,25 y también bajó la tasa de créditos hacia los bancos de su sistema financiero, lo que mantiene, digamos, que estas acciones con impulso alcista, mitigando un poco los temores sobre una política expansiva, una menor política expansiva monetaria por parte de la Reserva Federal. Acciones locales, por el contrario, se mantienen bajo presión a la baja por debilidad de los commodities y datos económicos locales por debajo de lo esperado. Algunos datos económicos han sido débiles, producción industrial, ventas al por menor, contrastan con ventas de vehículos que recuperaron para octubre, así que básicamente continuamos con un proceso de corrección, aunque la posibilidad de rebote aún continúa viva, ya lo miraremos en términos de gráficas, dependerá entonces de las zonas de soporte. El viernes fue una jornada docente de fundamentales económicos importantes y continuamos entonces a espera del 18 de diciembre, cada día se acerca más la fecha, donde conoceremos qué pasará con la política monetaria de la Reserva Federal. Ahí lo que el mercado estará evaluando, y hablaremos para esas fechas, será el tamaño y la fecha en que iniciarán los recortes de compras de activos para la economía de Estados Unidos. El nivel de riesgo en la economía de Estados Unidos continúa bajo, por debajo de 15, continúa entonces el mercado en calma, modo rally, en tendencia alcista. Recuerden que solo superando los 15 podríamos tener una corrección más profunda, de lo contrario las caídas simplemente son leves descensos. Iniciamos la semana con movimientos alcistas, ganancias en mercado asiático tras la devaluación del yen y optimismo económico. La jornada estuvo ausente de fundamentales económicos y las ganancias se van también hacia Europa, impulsadas por acuerdo nuclear en Irán. Irán entonces ya no enriquecerá de forma significativa ni creará mayores plantas. También digamos que hay un programa de disminución de lo que será este enriquecimiento de uranio. Y eso genera entonces tranquilidad, también hay expectativa por mejora en datos económicos de la región que mantienen el impulso alcista tras la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Y hay la aprobación de hipotecas en Reino Unido para el mes de octubre baja de 43.200 a 42.800 hipotecas, por debajo de los 45.200 esperados. Así que Europa moviéndose por programa nuclear de Irán, lo que mantiene bajo presión al petróleo, digamos que genera menores tensiones en la zona, y lo mantiene entonces en su rango 94-92, ya lo revisaremos en gráficas. Mercado local, ventas de vehículos para el mes de octubre suben 10.5% a 27.659 unidades, esto frente al mismo mes del año 2012. Y aquí es donde viene, digamos que esta semana tendremos decisión de tasas del Banco de la República el viernes. Entonces aquí es donde los datos empiezan a ser algo mixtos. Veníamos con algo de debilidad abriendo la puerta a un recorte, algo de 35-30% de probabilidad, pero con las ventas de vehículos que continúa el dinamismo. Posiblemente el banco trate de mantener las tasas estables, pero nos dé señales sobre cupo de expansión para lo que será diciembre. Aquí posiblemente el punto clave será el tamaño de cupo de expansión para el mes de diciembre. Así que será una decisión de tasas bastante interesante, de la cual hablaremos durante la semana. Y preferencial, Avianca Holding ingresaría al índice MSCI Latam Small Cap, donde tendríamos algunos movimientos de corto plazo. Vamos a ver qué pasa, ya lo miraremos en términos de niveles técnicos para identificar, digamos, que los niveles fuertes de soporte, para ver si Avianca logra continuar con el movimiento alcista. Y noticias del día: 9 de la mañana, ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos, y 9:30 manufacturas de la Fed de Dallas. Son datos de importancia media. Mañana sí tendremos datos más importantes como confianza del consumidor, construcciones iniciales y precios de vivienda de Estados Unidos. Recuerden, este viernes, decisión de tasas del Banco de la República. También tendremos el viernes tasa de desempleo local. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen con ganancias impulsadas por optimismo económico tras medidas de expansión monetaria en la zona euro y acuerdo nuclear con Irán. En cuanto al mercado local, probaría soportes importantes para poder continuar con el rebote técnico dentro de tendencia bajista. Vamos a ver qué pasa con esas zonas de soporte, que lo entenderán mucho mejor cuando veamos las gráficas. Veamos qué nos dicen entonces lo que es el análisis técnico. Índice Dow Jones
continúa con tendencia alcista, seguimos sobre los 15.800, lo que le da espacio, que mientras estemos sobre el nivel de 15.800, tengamos espacio para el 16.400. Tendencia alcista continúa entonces para el índice Dow Jones. El IPSA encontrando algo de demanda el día viernes, llegando cerca de soporte de 3.600. Por ahora la tendencia sigue siendo bajista. No obstante, creo que me atrevería a cambiar este movimiento, ya que se ve algo diferente. Voy a retirar estas líneas y voy a hacer algo diferente a ver si aplica, si podemos estar teniendo una figura tipo bandera que podría estar generando una nueva tendencia alcista tras el movimiento del viernes. Digamos que se da la posibilidad de esta formación. Es una figura de continuación tendencia, sí, perfecto, me gusta. Si logra aguantar estos niveles, podría presionar esta zona y después tener un movimiento hacia los 4.200. Cambiamos entonces análisis de IPSA hacia posible bandera en zona de soporte, eso siempre y cuando se mantenga sobre los mínimos del día viernes. Logré superar 3.800, podríamos estar presionando esta zona y 4.200, así que aparece algo de sesgo más alcista en IPSA. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima se acerca a los psicológicos 15.000, ahí sí no hay una formación tan fuerte, pero pues sí tenemos un soporte psicológico en 15.000 y algo en 14.500. Dólar descansando un poco, posibilidad de doble techo, pero confirmación del doble techo rompiendo el 900-910. Por ahora el dólar ha perdido algo de fuerza en el mercado internacional, pero pues tampoco de forma significativa, así que 900-910 como zona de soporte contra 930, 940 como resistencia. Dependerá de esos dos niveles una nueva tendencia. Por ahora posibilidad de comportamiento lateral entre 900-910, 940 resistencia, ruptura de alguno de los dos niveles, nueva tendencia para el dólar. WTI intentando repuntar, acuerdo entonces nuclear en Irán no deja avanzar los 94-95, aunque se mantiene sobre los 92. Por ahora el rango es 92-94, ruptura de nuevo de los 94, lo podría llevar hacia 98, continúa en zona de soporte el WTI. Y el euro que venía subiendo con impulso empieza a retroceder, 34-36 son los dos niveles también en posible comportamiento lateral hasta que tengamos mayores noticias. En cuanto al índice Colcap, continúa su corrección. Recuerden, el 1850 ha sido el soporte de la semana pasada, donde dependerá de ese 850 el siguiente escenario. Si rompe el 850, estaríamos hablando de poder bajar hacia el 826, 830, perdón, 630, 630, 635, y en una figura de indecisión, posible continuación de tendencia. Pero si logra aguantar el 650 y empezar a romper estas zonas, estas velas, podemos avanzar hacia 700, 720. Importante esa zona de soporte del 650, que debe ser evaluada durante los primeros días de la semana, es la zona más importante. Banco de Bogotá desciende después de emisión y posiblemente, bueno, el 65 queda como soporte. Que hay un problema, es que la liquidez de este activo no es tan alta. 65-68 a espera de resultados de emisión. El soporte más importante por acá ahora son los 63.700. Si rompe 65 puede ir a esa zona. Vamos a estar un poco indecisos en este activo hasta resultados de emisión. Bolsa de Valores de Colombia continúa dentro del marco de indecisión de 24.8 contra 22.70, 22.60. Hasta que no rompa alguna de esas dos con volumen, nos saldríamos posiblemente de este comportamiento lateral. Celsia no ha podido con ese 5.860. Recuerden que rompiendo ese nivel tendría espacios a los 6.100 como siguiente nivel de resistencia. De lo contrario, mientras esté por debajo de este nivel, la presión es bajista, 5.850, 5.860 la resistencia. El soporte es en 5.600, solo rompiendo 5.600 podríamos descender de nuevo a 5.300 como el siguiente nivel de soporte. Por ahora, atentos a esa resistencia. Cementos Argos, 9.700, modificamos la resistencia en los últimos comités de la semana pasada, antes eran 9.500, pero por su oscilación digamos que pierde un poco de validez. Volúmenes muy bajos en la bolsa de valores en las últimas jornadas. 9.700 la resistencia, solo superando ese 9.700 pierde el impulso bajista, mientras esté por debajo de ese nivel aún existe probabilidad de los 9.000. Continúa entonces la indecisión, vamos a ver qué pasa con ese 9.700. Cemex Latam Holdings se acerca a los 14, solo rompiendo 14, anularía un poco la presión bajista para avanzar hacia los 14.400 y 14.700 como niveles de resistencia. Mientras esté por debajo de los 14, existe probabilidad de llegar a 13.500 y 13.000. Por ahora vamos a ver qué pasa con ese 14, 14.400 y 700, los siguientes niveles de resistencia. Canacol
logra avanzar sobre 8.900, vamos a cambiar un poco niveles, 8.700 en soporte. Mientras esté sobre los 8.700, hay posibilidad de continuar hacia 9.300, 9.700. Si rompe los 8.700, perderíamos fuerza de nuevo hacia 8.000. 7.900 como la zona de soporte importante. Por ahora entonces 8.700, 8.000 y 7.900 las zonas de soporte de Canacol, que continúa con sesgo alcista mientras se mantenga sobre ese 8.700. Tenía sesgo bajista tras últimas velas, lo anuló la semana pasada con la ruptura del 8.900 y deja ahora el soporte del 8.700. Con concreto, sin cambios, vamos a dejar 1.400, 1.300, simplemente niveles por la ausencia de liquidez significativa. Corficol continúa con comportamiento lateral entre 40 y 38.300. Continúa con ese comportamiento lateral, ruptura de 38.300, lo podría llevar a 37, donde está el promedio móvil de 200 periodos. Por ahora continúa dentro del comportamiento lateral. Ecopetrol sigue débil, 40.000 como soporte, pero 4.000 como soporte psicológico, mientras se mantenga sobre ese 4.000. Existe posibilidad de 4.200, la idea es que por ahora este escenario lateral sea el más probable. La ruptura de 4.000 que podría llegar a darse, ya que el sesgo es bajista, lo llevaría a 3.830 como siguiente nivel de soporte. Así que continuamos con el comportamiento lateral. Empresa de Energía de Bogotá, 1.600 contra 1.500. Bajo volumen, aumento en volatilidad y pérdida de niveles, así que dejemos estos dos como digamos que niveles tentativos. Falta también todo el proceso de venta de la participación de Ecopetrol. Habrá una valoración para la venta de ese activo, es un porcentaje interesante, así que 1.600 contra 1.500 los niveles importantes para Empresa de Energía de Bogotá. El Cóndor, poca liquidez, marca precio del 21, 1.350 contra 1.250 sin cambios por ahora. ENCAP, estamos 7.50 contra 6.50 en nuevos niveles. Última vez que marca precio el 22 con bajo volumen, seguimos 7.50, 6.50. ETB continúa entonces 400 el soporte, entre 400 y 397 es la nueva zona de soporte. Se ubica ya el MACD por encima de 0, ya las fuerzas de compradores en RSI, hubo volumen interesante. Ahora la tarea de este activo es mantenerse sobre 400, 397 para poder presionar el 410 y avanzar a 440 y nuevos niveles. Intentando entonces cambiar la tendencia alcista, mientras se mantenga sobre 400, 397 existe la probabilidad. Ruptura de ese nivel lo volvería a llevar hacia la zona del 388. Así que continúa intentando cambiar la tendencia alcista, ya cambian algunos indicadores en términos de ETB. Éxito, 32 resistencia, 30.000 soporte. Bajo volumen en los descensos, característica normal de Colombia en activos que no tengan ADR nivel 2 que coticen en bolsa. Así que por ahora 32 contra 30.000 el sesgo o los niveles para Éxito. Grupo Argos. Recuerden que se ha quedado lateral, se colocaron el 20.600, bueno, 20.560 contra 21.300. Si logra aguantar estos mínimos, puede ir hacia 21.300 e intentar un lateral o cambiar hacia los 22. Escenarios probables por ahora. Si hay ruptura del 20.560, 550, perderíamos fuerza posiblemente hacia los 19 dentro de lo que sería tendencia bajista. Dependerá entonces de esta zona de soporte los movimientos, zona de soporte bastante importante. Grupo Aval ya empieza a oscilar entre el 320 y 280. Ese es el rango tentativo. No quiere decir que ahí vaya a salir, pero es muy probable que tengamos esa información de emisión sobre esta zona de precio. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora 320, 280. Las velas indican también que en esta zona se están encontrando compradores y vendedores. Grupo Sura empieza a presionar niveles mínimos. Bueno, me toca hacer un pequeño cambio acá. Vamos a usar un pequeño retroceso de Fibonacci para encontrar de forma más precisa el nivel, porque el movimiento del viernes fue un poco confuso acá. Perfecto, 35.400. Entonces tenemos el 35.400 como la zona de soporte. Mientras estemos sobre esa zona, puede volver a buscar 36.500. Rompiéndolo cambiaríamos un poco el sesgo, pero por ahora importante es 35.400. Si lo rompe, sí abriría la posibilidad de un descenso hacia los 34. ISA
Continúa bajo tendencia bajista con los 9000 como resistencia y los 8500 como soporte. Si rompe 8500 iríamos cercano a 8000, 8100. 8500 contra 9000, los dos niveles importantes en estos movimientos. Isagen, 3200 contra 3100, 3000 como niveles de soporte a espera entonces de proceso de venta. El precio base está en 3170. Pero hasta que no se conozca mayor información, pues no se generen movimientos más fuertes. Mineros, descenso en el oro, se mantiene la debilidad. Ahora modificamos niveles de resistencia 3200. 3200 es la resistencia, mientras esté por debajo de 3200 existe la posibilidad de llegar a 2800, siguiente nivel de soporte. 2800 contra 3200, rompiendo 3200 podría abrir espacio hacia 3500. Se anula un poco la probabilidad de 3800, 3500, siguiente nivel de resistencia. Cambio de niveles en mineros. Nutresa, seguimos 27 contra 26, el que rompa primero, si hay ruptura del 26, el descenso hacia los 25,200. El 27 es la resistencia a la presión bajista, solo superando 27, 27,300 anula la tendencia bajista. Preferencial aval, 1320, 1280. Escenario probable, ya empieza a oscilar posiblemente en esa zona, aunque no se descarta, el mercado viene como con más ganas de comprar hacia los 340, existe una probabilidad de ascenso hacia 340, 320, 280, escenario más probable, algo de probabilidad hacia el 340. Preferencial Avianca Holding ingresando al índice, recuerden los 3500, independiente de ese fundamental, 3500 el soporte. Mientras esté sobre el 3500, recuerden que existe la posibilidad de llegar al 670, primer nivel, y 3800, siguiente nivel. Después, niveles más altos, evaluaríamos el desempeño de la acción, ya que hay una pregunta que si dice que la inclusión de Avianca en el índice le daría impulso para retornar a 4000. 4000 es una valoración del más del 15%, no sé si sea probable, pero pues digamos que por ahora dejémoslo que el sesgo se mantiene alcista, o sea que hay algo de probabilidad. Iremos evaluando día a día el avance a ver si nos da más espacio el 4000. Por ahora 670 y 800 las primeras resistencias, 3500 el soporte importante. Preferencial Bancolombia 25.000, importante ese nivel, se acerca. Y el 26. Solo rompiendo 26 tendríamos la posibilidad incluso de algo similar a un doble suelo y su ruptura nos generaría un cambio de dirección, por lo menos hacia los 28 otra vez. Si hay ruptura del 25 estaríamos hablando de un escenario probable de 24,200 y mayor presión bajista de mediano plazo. Y ruptura de 24,200 lo podría llevar hasta los 22.000. Entonces, importante esos 25. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy, si logra aguantarlo, la ruptura de los 26, será la que nos confirme un poco el cambio de tendencia y algo de menor presión bajista futuro. Por ahora el sesgo sigue siendo bajista, vamos a estar atentos a los 25. Carvajal Empaques, 3.800 como la zona de resistencia, mientras esté por debajo de los 3.800 abrimos la posibilidad de 3.500. 3.500 nuevo nivel de soporte, 3.800 la resistencia. Preferencial Semargos, 9.500, 9.700. Serán los dos niveles que tengan que romper para poder anular la presión bajista, de lo contrario existe la probabilidad de descenso a 9000. Preferencial Da Vivienda, estamos 24, 100. Si rompe 24, 100, abriría posibilidad de caída hacia 23, no obstante ese 23 todavía es soporte. Y solo rompiendo 24,600 podría volver a 25,500. 24,600 entonces la resistencia. Esos son los niveles importantes para Da Vivienda. Grupo Argos sigue 21,300, 21,400 contra 20,500, 20,400. Que rompa primero de los dos. Preferencial Grupo Sura, mismo análisis de la ordinaria, 37,700, bueno, con precios diferentes, ruptura al alza, y 36,600, 36,700 como la zona de soporte. Si logra aguantar esa zona, existe la posibilidad de continuar lateral o alcista, o si la rompe volveríamos posiblemente a 35 como siguiente nivel. Petrominerales ya se estanca entre 23 y 21,300, posiblemente continúen esas oscilaciones sin mayor volumen a futuro. Y Pacific Rubiales presentando debilidad, no obstante el soporte que se colocó el viernes, creo que fue el 35,700, 35, sí, démoslo en 35,700. Si logra aguantar ese 35,700, 35,600, aún existe la posibilidad de rebote. Es cuestión de romper el 36,700 para poder avanzar hacia el 38, que es el siguiente nivel de resistencia.
De lo contrario, la ruptura del 35.600 lo podría llevar hacia niveles de 34.000, 34 como el siguiente nivel de soporte. Así que en términos generales, nuestro mercado está, varias de las acciones en soporte, después de las caídas de la semana pasada han llegado al soporte importante, incluso el índice, lo que definirá si esta semana logra aguantar ese soporte. Los compradores podrían extender un poco el rebote técnico. La ruptura de esas zonas de soporte quiere decir que, independiente de lo que pase en el mercado internacional, nuestro sesgo sigue siendo bajista y podríamos llegar a alcanzar nuevos niveles mínimos. Así que muy atentos a esos soportes de corto plazo, mientras el mercado internacional continúa con tendencia alcista y recibiendo buenas noticias con optimismo económico que lo podría por ahora mantener con ese movimiento hasta que nos acerquemos a la fecha de decisión de tasas de la Reserva Federal. Veamos entonces preguntas. La movida de Bianca favorece el activo. Son movimientos de corto plazo, digamos que nos generaría algo más de correlación y liquidez, correlación con los mercados internacionales y liquidez para el activo, pero pues por ahora importante ese nivel del 3.500. ¿Cuándo es la emisión de Banco Bogotá? No me acuerdo la fecha en estos momentos. Recuerden que la emisión es solo para accionistas, que los accionistas pueden vender sus derechos de emisión. ¿Cree usted que la inclusión de Avianca en el índice le dará impulso a 4.000? Bueno, ya hablamos sobre el particular. Con el precio de ECO actual y los dividendos que ha generado daría un rendimiento del 7%. Es interesante este dato para la acción, no porque el dividendo es del pasado, con las proyecciones de descenso de utilidad adicional, con los requerimientos de liquidez, de que las apuestas de dividendo para el otro año en términos del mercado están entre 2.220 y 2.230 pesos por acción, lo cual hace que el yield o ese rendimiento baje y por eso el ajuste de precios hacia la zona de los 4.000, 4.100 que se dio en meses anteriores. Recuerden que no es con base en los dividendos pasados, sino con base en los dividendos futuros. Empresa de energía en Bogotá, por favor. Recuerden que están 1.500, 1.600 con comportamiento lateral por el proceso de venta. ETB podría cambiar de tendencia ante el pronunciamiento del procurador esta semana. No sé si vaya a cambiar por ese fundamental, porque es que hay demasiados fundamentales. La mayoría son buenos, sobre todo los de la compañía. Así que muy atentos al 397.400, que mientras se mantenga sobre ese nivel existe probabilidad de cambiar la tendencia alcista. ¿Qué se puede esperar de PREC de acuerdo con el entorno económico nacional e internacional? El petróleo sigue siendo débil, así que atentos a ese nivel de soporte del 35.800, no me acuerdo el nivel, repasémoslo porque sé que PREC es bastante importante, esta zona. 35.800, 35.700, si logra aguantar, puede volver a tener sesgo alcista. Si lo pierde, estaríamos volviendo a tener una posibilidad de presión bajista para el activo. ¿Me puede repetir lo conceptuado para ECO? ECO, 4.000 como el soporte, mientras lo aguante puede volver a 4.200. Si hay pérdida del 4.000, podría llegar a 3.850. ¿Qué acciones muestran un buen nivel de soporte técnicamente? Tenemos varias acciones en niveles de soporte, incluso el índice, así que pues, no alcanzo a repetirlas todas, pero debe estar muy atentos de las que dijimos que estaban en soporte de intentar tendencia alcista, que depende de eso nos daría el nuevo rumbo. Voy a repetir los datos de Celsius, 5.870, creo que es el nivel importante, recuerden, para anular voy a repetir únicamente este. 5.870 el que anularía la presión bajista y permitiría 600. De lo contrario, existe posibilidad de volver a 5.600 mientras esté por debajo de ese nivel. ¿Qué acción? El RPG en el informe Colombia reporte diario está representado en días o años. Años. El RPG es años o veces. Veces utilidad que podría llegar a traducirse en años. ¿Cuál es un buen soporte de ISA? Por ahora tenemos 8.500. ISA. 8.500 el primero y siguiente nivel de soporte aún mucho más fuerte, 8.100 son los niveles de soporte para ISA. El precio Bancolombia está pensando en la emisión que todavía no se ha dado, posiblemente, por eso el 24.200 aparece como un nuevo nivel de soporte interesante. De nuevo CMX Latam Holding 14 contra 13, el que rompa primero el grupo Argos. Recuerden que mientras esté por debajo de los máximos de jornadas previas podríamos tener tendencia bajista. ¿Qué se sabe de la venta de fabricatos? No hay información sobre el particular, no hacemos seguimiento al activo. ¿Cuándo puede ser la emisión de CEMEX? No, porque hablan de tantas emisiones. Por ahora simplemente no hay información sobre el particular. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo, mercados internacionales con tranquilidad. Eso asegura la posibilidad de que en los primeros minutos, primera media hora hasta una hora, el sesgo del mercado local sea alcista, pero pues dependerá de la fuerza del mercado si logra aguantar o empiezan a aparecer de nuevo los vendedores. Atentos entonces a los niveles de soporte. Muy buen día para todos.